La tecnología blockchain y los NFT están cambiando el mundo. Todos sabemos y estamos escuchando un montón de noticias de cómo la tokenización de activos puede cambiar absolutamente un montón de sectores y un montón de negocios. Y también hay que decir que los NFTs han cogido un montón de fama gracias a la adopción que ha habido en los precios desorbitados que se han pagado por algunos de los activos digitales, no nos vamos a engañar. Pero hay mucha gente que no sabe que detrás de la compra de un NFT hay una propiedad intelectual. Y muchas veces, aunque compres un NFT por cientos de miles de dólares, puede ser que no tengas la propiedad intelectual del NFT. Un informe, por ejemplo, desveló que de los 25 proyectos más importantes del sector, solamente había uno que daba la propiedad intelectual al verdadero holder que acababa de comprar los NFT. El resto lo seguía manteniendo en su poder la empresa o el estudio que los había lanzado. A veces incluso hay un mix, no te dan toda la propiedad intelectual ni tampoco te dejan explotar la marca comercial. Digamos que hay colecciones que juegan un poco con el misterio y no son muy claras a la hora de hablar de este tema. Y es algo que preocupa mucho a la gente, ya que si yo me gasto una pasta en comprar un NFT, yo quiero tener la propiedad intelectual de NFT al completo y sobre todo poder explotar comercialmente la imagen o las utilidades de este NFT. Seguramente tengas algún NFT en tu wallet, pero no tenga la propiedad intelectual. Pongo la mano en el fuego. Por eso este vídeo te interesa, para conocer más un poco este ámbito, que la gente no le interesa tanto porque no se habla ni de especulación, ni de utilidades, ni de beneficios, pero que realmente es algo muy jodido y que te puede hacer ganar o perder mucha pasta. Primero, ¿qué es la propiedad intelectual? Porque mucha gente escucha estas dos palabras pero no sabe realmente qué es. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo define de la siguiente manera. Se refieren a creaciones, obras literarias, obras artísticas, nombres, símbolos, logotipos, etcétera, etcétera, para el uso de su derecho comercial. Es decir, vamos a hablar en cristiano. Si yo creo una película, yo tengo la propiedad intelectual de esta película y pongamos que tengo también el derecho comercial para poder explotar mi invención. En el sector NFT, por ejemplo, lo ideal sería que si yo tengo una colección de NFT y te la vendo a ti, pues tú te quedes con todo el derecho de explotación de ese NFT, que sea totalmente tuyo, que tú tengas toda la propiedad intelectual, cosa que, como os he dicho al principio, no pasa. Hay tres tipos diferenciados de propiedad intelectual protegidos por la ley: las patentes, las marcas comerciales y derechos de autor. La ley de patentes, por ejemplo, se utiliza cuando es una invención que tenga una utilidad pública. Los derechos de autor se aplican cuando es un libro, cuando es una película, cuando es música, digamos cuando son inventos, invenciones relacionadas con el ámbito artístico. Y por último, las marcas comerciales se aplican más cuando tiene que ver con el sector de los negocios, cuando es algo un poco más privado, ¿de acuerdo? Cuando son servicios, son productos, pues se registra con las marcas comerciales. Si bien las leyes, pues bueno, están claras a un nivel tradicional, a un nivel físico, con los NFT presentan un reto bastante interesante para toda la legislación, ya que muchas veces, por ejemplo, se crean proyectos NFT con diseños robados, pero sí, en la blockchain van a ser únicos, pero realmente son copias. Entonces, sí que es verdad que aunque muchas veces digamos, hostias, que las colecciones hacen esto, lo otro, es que a nivel legal es muy complicado aún y no hay unas leyes claras con todo este tema, por lo que aún sigue siendo un reto para todos nosotros. También los casos que se han dado hasta ahora, hasta el día de hoy, pues a nivel judicial han sido un poquito, pues de aquella manera, incluso las sentencias no son claras del todo, por lo que aún tenemos que trabajar muchísimo más en ese ámbito. Ahora que os he explicado un poquito para que tengáis un poco de contexto, ¿quién realmente tiene los derechos de un NFT? Para empezar, hay que separar dos conceptos: el de tener la propiedad del NFT y el de tener los derechos intelectuales del NFT. Son dos cosas totalmente diferentes, no las podéis confundir, ¿vale? Y es muy importante que cuando veáis comunicaciones de proyecto veáis si están hablando de una cosa o de otra, ¿vale? Porque muchas veces os van a intentar hacer el lío con estas palabras porque parecen iguales pero no lo son. Como os he dicho antes, en la gran mayoría de proyectos tú no adquieres la propiedad intelectual de la obra, simplemente eres el propietario del NFT pero no de la propiedad intelectual, por lo que hay después un montón de problemas porque la gente se le echa encima a los proyectos porque dicen, no, yo pensaba que tal, me acabo de gastar $100.000 y no tengo la propiedad intelectual. Ojo, en ese caso, si no se demuestra que el proyecto os ha engañado y tal, están en su total derecho de mantener la propiedad intelectual, sobre todo cuando lo han comunicado. Normalmente no pasa esto, y es que los proyectos juegan, como os he dicho, de una manera muy confusa para que tú digas, no sé qué estoy comprando, si realmente es la propiedad del NFT o la propiedad intelectual, por lo que hay que analizar muy bien esto. Por lo que es muy importante que te familiarices con las licencias NFT que hay. La primera es la licencia personal de los NFTs. En este caso es un tipo de licencia que no te permite explotar la obra comercialmente y que además tienes unos derechos muy limitados de exhibir tu NFT. En este caso es una licencia en la que claramente no tienes nada, simplemente eres la propiedad, pero ya está. Por ejemplo, unos proyectos más potentes, que es VeeFriends, no te permite monetizar tu NFT ni mostrarlo, a no ser que se diga lo contrario, se llega a un acuerdo concreto con el holder o tal. Ellos tienen toda la propiedad intelectual. Digamos que cuando tú compras un VeeFriend, estás utilizando esta licencia personal de NFTs, no más. La segunda licencia es la licencia comercial de los NFTs.
NFT. En este caso sí que el proyecto con esta licencia le da al comprador el derecho de comercializar el NFT y poder utilizarlo para generar rentabilidad, ya sea pues que un museo te pague el alquiler por tener su NFT durante X tiempo, que tu personaje salga en una película, en un videoclip, como hemos visto a veces en famosos, etcétera, etcétera. Te están dando el control de la propiedad intelectual del NFT en esta licencia. A veces, por ejemplo, cuando te dan este tipo de licencias, tienes que pagar unos royalties al productor original del NFT. Pero bueno, está bien. O sea, tú has creado el NFT, me lo has vendido, yo tengo la propiedad intelectual, pero te guardas unos royalties, unos porcentajes para su uso y explotación. Vale, esto me parece correcto, porque además yo puedo generar rentabilidad y tú también, que tienes el mérito también de haber lanzado la colección. Esto, ok. Sin embargo, hay una licencia libre de royalties, que eso qué quiere decir que yo puedo explotar en NFT, pero como proyecto original, no me voy a llevar ningún porcentaje de lo que estoy explotando con la imagen de NFT. En este caso, pues bueno, a mí me va bien como proyecto porque hago más marketing, el valor general de la colección aumenta, pero tú te quedas toda la pasta. Es un tipo de licencia que mucha gente pues es la que más le gusta. Pero lamentablemente hay muy pocas colecciones que realmente tienen este tipo de licencias. Y la gran pregunta, ¿cómo puedo saber toda esta información cuando entro a un proyecto NFT? Pues sinceramente, lo único que tienes que hacer es analizar, ir a las páginas web o a las redes sociales o al GitHub del proyecto y analizar los términos y condiciones del proyecto. Allí, en esos documentos, en esos PDFs larguísimos que nadie se lee, tiene que aparecer la información sobre si te dan o no el derecho de la propiedad intelectual del NFT. Si vas, por ejemplo, a la página web de la NBA Shot, los NFT que sacaron de las jugadas, allí si empiezas a leer podrás ver que dicen claramente que el uso de los NFT es limitado y no te dejan monetizarlos de manera libre como en otros proyectos. Si tú, por lo contrario, ves esto y haces lo que quieras y comercializas el NFT, que sepas que la empresa te puede denunciar, vas a ir a juicio y te van a meter una multa que realmente no vas a tener cojones para saber cómo pagarla. Imagínate que la NBA utilizas una jugada y tú generas $250.000, pues imagínate la multa que te puede meter la NBA en un juzgado americano. Mejor que si tú ves que no tienes la propiedad intelectual, no te la juegues. Antes os he hablado que el estudio que habían hecho, solamente un proyecto daba la propiedad intelectual a sus holders. Pues es así, el único proyecto, digamos, grande, blue chip, que daba la propiedad intelectual a los holders ha sido Bored Ape Yacht Club. Ha sido el único proyecto que realmente dejaba libremente a sus usuarios poder hacer con el NFT lo que quisieran. Por ejemplo, cuando Yuga Lab, que es la empresa que hay detrás, el estudio que hay detrás de Bored Ape Yacht Club, compró CryptoPunks, una de las cosas que quiere cambiar, y no sé si aún lo han hecho hoy en día, es que todos los holders de los CryptoPunks también tuvieran el derecho intelectual del NFT, que hasta ahora los CryptoPunks solamente tenían un uso personal, pero no comercial para todos sus holders. Cada proyecto es un mundo y hay diferentes licencias y cada proyecto decide ir por un lado o ir por otro. Por eso, este vídeo, aunque sea un poquito pesado de leer y de escuchar, es interesante que lo hagáis, porque a la hora de entrar a un proyecto, saber este punto es bastante importante, porque imagínate que tú entras a un proyecto con el largo plazo de poder montar un negocio IRL o poder monetizarlo mediante un merchandising de tu NFT y luego te das cuenta de que no puedes hacerlo y que si lo haces te va a caer una multa, pues a lo mejor no te renta entrar a este proyecto y te vas a otro. Es importante que lo sepas, que tengas muchísimo cuidado con el tema de la propiedad intelectual, porque realmente es algo muy confuso y que, por ejemplo, como os he dicho antes, a nivel judicial aún queda muchísimo camino para que las cosas queden claras dentro del ecosistema NFT. Así que nada, espero que no te haya aburrido mucho este vídeo. Deja un comentario qué te ha parecido saber que muchas de las colecciones no te dan la propiedad intelectual del NFT y nos vemos en el siguiente.